Bueno, buenos días, gracias a todos y a todos por estar hoy aquí y un día pues, bueno, muy especial para nos porque vamos a presentar una iniciativa en la que venimos trabajando los últimos meses y bueno, en la que llevamos invirtiendo una bayura de tiempo y estamos muy ilusionados y ilusionadas con lo que os vamos a contar. Pues bueno, lo que vamos a hacer hoy aquí es presentar un crowdfunding que es una campaña, una cuestación popular, una financiación comunitaria para la apertura de un nuevo espacio nubieu social y físico, es decir, un local que se va a llamar el Llar La Llegra, que viene como continuación de una actividad que venimos haciendo en otro espacio de la ciudad y antes de falar un pouco del pasado, si vamos a entamar diciendo que é lo que vamos a facer agora e pues sobre todo aportar un punto de encuentro entre todas as persoas e organizaciones que formen parte da izquierda soberanista asturiana, que venimos traballando muchos meses dende allá por febrero del año pasado, pues en movimiento de base de atoparnos todos e todas para facer cosas en si máis dinámica que les actividades e la CAI. Tamén aportar un punto de alderique e reflexión interno de traballo colectivo e que sea un espacio plural, un espacio abierto a xente de outros movimentos sociales, non só de la izquierda soberanista, sino de outros movimentos sociales, culturales e políticos del país. Desta manera, pues, lo que faremos é aportar un granín de arena máis para enanchar el movimiento asociativo e comunitario que existe en Asturias, representado por 1000 espacios, dende los que están pues este mesmo que hoy nos permite estar hoy aquí, el local Cambalache, pues tenemos el Arco La Vieja, tenemos los espacios Paraíso y Participa, después en Asturias también está La Semiente, tenemos esta feria, tenemos el Centro Social La Yume, tenemos la Fábrica Mieres. Vemos que hay una cierta pues, push de los espacios políticos, sociales, para la participación del pueblo y nos queremos aportar un granín más a todos ellos. De esta manera también apeternos tener un sitio para la dinamización social donde hacer, pues, al tener charres, talleres, proyecciones, hacer comidas populares también y un sitio de ocio y socialización donde construir relaciones horizontales, un sitio que declaremos libre de fobias, de agresiones sexistas, onde naide se diga en qué lengua tiene que falar y menos en Asturias, un sitio en el que potenciar la industria cultural asturiana y tener también materiales para vender de organizaciones y asociaciones y construir un poco barrio nubieu y sofitar pues, estos otros espacios que existen. También pues, sería una fuente de financiación para el trabajo de izquierda soberanista. Para todo ello necesitamos estamos decididos a hacer un modelo autogestionado, non dependiente de ninguna institución y para ello hacemos esta campaña que lo que llama ya a pedir una validación popular y social del proyecto a través de un proyecto de mecenazgo, de microfinanciación online que más tarde va a comentaros Natalia. Bueno, La Llegra nació en este año 2014, en febrero. Nació en el espacio de La Madreña, un espacio social ocupado que por razones obvias tuvimos que abandonar. La Llegra por razones obvias tuvo que abandonarlo porque fue desalojado de mala manera. Y desde entonces hasta ahora venimos participando en distintas actividades y trabajando en distintas estaxas para ayudar por hacer un discurso asturianista, por hacer un espacio común de trabajo asturianista en el que poder compartir trabajo y poder compartir espacios de debate. Lo primero que fixemos foi a espicha de presentación de Espacio de La Llegra, onde dimos a conocer lo que éramos, lo que queríamos ser e onde invitamos a toda a xente que participou a participar con nosotros coa resposta moi positiva e moi boa. Despois de ello empezamos xa con actividades de formación e charlas sobre soberanía energética, coa proyección de Cenizas del Cielo, un corto moi interesante. A colaboración de Ixuxú Asturias Euskal Herria en el su primer aniversario, a proyección del documental Works Glory, a presentación del libro La Huerta Ecológica Asturiana
el alderique sobre soberanía alimentaria y la proyección del cultio Tiempo de Medrar. Participamos el Día das Letras Asturianas fendo un concierto allí na Madreña con Brienden e Curuxa 2.0 e convocamos unha concentración que foi prohibida por Goberno del Principado en homenaje aos actos ocurridos el 25 de maio de 1808 onde a Xunta Xeneral del Principado de Asturias declara guerra ao Goberno de Francia, declara guerra a Napoleón Bonaparte e se declara soberana mandando embaixadores al Reino Unido. Despois foi cando nos echaron del ceso a la Madreña, pero seguimos participando de actividades sociales, seguimos participando na calle, tomamos a calle, fixemos unha parrillada popular en Noreña, fixemos bloques soberanistas, participamos en distintas manifestacións de CSI, manifestacións de Asamblea de Traballadores en Lucha, manifestacións de la Plataforma Feminista, e participamos en unha charla sobre el referéndum de la independencia de Escocia e en unha folixa del centro social La Yume. Todo este traballo permitiunos consolidar un grupo de xente máis ou menos amplio, un grupo de xente que esperamos que se vaya ampliando a lo largo del tempo, como comentaba o compañeiro Illán. E todo este traballo é un pouco a carta de presentación que queremos presentar a l'hora de abrir un local social e a l'hora de poder seguir traballando e poder seguir fendo cousas en esta ciudad e en todo el país. E un pouco a forma de participar que temos dello e que invitamos a todos que participades dello, pois aparte con o vosso traballo, pois con o que vai explicar agora Natalia del tema del crowdfunding. Buenas. Como ya dijeron mis compañeros, el local ya lo tenemos y les ganes también, pero ahora necesitamos financiarnos y para eso necesitamos la vuestra ayuda. Como bien dicho Ian, desde la Llegra decidimos apostar por un crowdfunding, que esto consiste en una financiación colectiva a través de internet de la plataforma berkami.com. Bueno, lo que queremos con esto es la contribución de todos vosotros y asimismo nosotros vamos a ofrecer una serie de recompensas. La colaboración puede ser muy variada, tanto como las recompensas, y la contribución puede ir desde los 10 euros hasta los 300, me parece. Y las recompensas, como ya dije, son de lo más variado también. Encontramos desde camisetas, asturines, chapes, cosas relativamente simbólicas, hasta recompensas tales como una noche en una casa rural en Piloña, si no me confundo, productos de comercio xusto, una tienda de l'Arcula Viella, botellas de cerveza Calella o de sidra La Yume, así como CDs anuarios de música asturiana, libros como el del Principín, 2 entradas para uno de los conciertos entamados por Ixuxú Asturias Euskal Herria, una visita al llegar de la sidra La Yume. Y si vamos subiendo, aquí encontramos, como bien dije, la estancia en la casa rural La Blanu de Piloña, que lleva 4 personas, y también tenemos temas más variados como 5 entradas para el concierto por la oficialidad o incluso la última contribución de 300 euros en la que nos entamamos una folixa asturiana en el centro social, local del colectivo, así como charres, talleres, proyecciones, al rodio de la realidad asturiana de anguaño, lo que vivimos los mozos y moces de Asturias. Asimismo, acompañado al crowdfunding irán unas cuotas voluntarias y más o menos esto es en lo que consiste nuestra autofinanciación. Esperamos el sofitu de todos vosotros y xuntes pa'lantre.